partimos acá, veamos entonces cómo funciona esto. A ver, ¿qué era lo que nosotros vamos a hacer aquí? A ver, entonces recordemos la integral doble. Bueno, para la integral doble nosotros partíamos con un rectángulo, ¿Hasta qué materia entra la P? Hasta multiplicador y Lagrange. Hay que confirmarse esa información. Me mandaron un mensaje y lo respondo para todos. Es hasta multiplicador y Lagrange. Como mínimo, sí, multiplicador y Lagrange. Yo creo que mayor igual que máximo y mínimo. No sé si algunas secciones a lo mejor todavía están redondeando la idea, pero con seguridad máximo y mínimo. Eso es fijo, como mínimo de contenido. No sé si vean en el transcurso de hoy día o mañana ya debería estar publicado oficialmente no, hoy día en la tarde el contenido y ahí multiplicador de Lagrange probablemente se incluya. ¿Ya? Máximo y mínimo con seguridad. Bueno, entonces nosotros estábamos acá. Voy a rebobinar. Nosotros teníamos una función acotada en un rectángulo y nosotros queremos definir la integral de Riemann. Para definir la integral de Riemann tenemos que hablar de la suma de Riemann, porque la integral es un límite de suma. Lo mismo que en cálculo 1, lo mismo que en cálculo 1, que en cálculo 2, lo mismo que para una variable. Entonces hay que hablar de una partición. ¿Qué es lo que vas a partir? El rectángulo. ¿Cómo vas a partir el rectángulo? En subrectángulos. ¿Cómo haces eso? Recuerda que el rectángulo es el producto cartesiano de dos intervalos. ¿Listo? Producto cartesiano de dos intervalos, AB cruz CD. Eso te da un conjunto en el plano. Los elementos son pares ordenados, la variable X se mueve entre A y B, la variable Y se mueve entre C y D. ¿Listo? Ahora, ¿cómo parto el rectángulo? En subrectángulos. Bueno, parto del intervalo AB, descompongo el intervalo AB en pedacitos, descompongo el intervalo CD en pedacitos, y me paro en cada uno de los puntos de la partición del intervalo AB y CD y tiro la correspondiente línea paralela al eje. Y si lo hago con cada uno de los puntos, entonces logro particionar. Y es lo que aparece acá. Muy bien, partimos el rectángulo en varios pedazos. ¿Qué va a ser interesante? ¿Qué va a ser interesante? La longitud de ese rectángulo. Por longitud de rectángulo vamos a entender acá el equivalente, aquí en el RO sería el área. Va a ser interesante el área, tener en considerar. Y vamos a considerar también puntos en cada uno de los subrectángulos. Entonces, si nosotros enumeramos la cantidad de subrectángulos, por ejemplo, acá se enumera la cantidad de subrectángulos, si nosotros calculamos el área de cada subrectángulo, escogemos un punto en cada subrectángulo y tomamos la imagen, lo que nosotros obtenemos es la suma de Riemann. Sinceramente. Esta suma no la podemos... Fíjate que aquí enumeramos la cantidad de subrectángulos que hay. Uno formalmente, esto no lo escribo porque puede que confunda más que aclare. Si tomo una partición del intervalo en una cantidad de puntos, si tomo una partición del otro intervalo en una cantidad de puntos, entonces tengo esa cantidad de subrectángulos. Y por lo tanto, la suma tendría que escribirla moralmente, yo digo moralmente porque esto más que confunde que aclara, como una suma doble, ¿correcto? Delta X A sub I. Aquí hay una suma doble. Voy a colocar, esta notación no es estándar, pero lo voy a colocar ahí. Esta suma significa sumar de 1 hasta n, de j de 1 hasta m, no importa en el orden, pero vas a sumar. ¿Ya? Pero eso no aporta mucho, a pesar de que es correcto y es riguroso, no aporta mucho para lo que nosotros queremos decir, que es una suma. Queremos sumar escogiendo un punto en cada subrectángulo, tomando la imagen de ese punto, multiplicándola por el área de cada subrectángulo y sumar. Aquí estamos diciendo súmelos. ¿Ok? Ya sea de esta manera o bien de esa manera, la idea es la misma, queremos sumar. Esa va a ser la suma de Riemann. ¿Qué más necesitamos? Estudiar el límite de eso cuando algo se va a infinito. A mí me gustaría que el n se fuera infinito. Que el n se fuera infinito, o que el n y el m se fueran al infinito, significaría que la cantidad de subrectángulos va a aumentar y cada uno tiene área cada vez más pequeña. Aquí la lógica
de una variable debería funcionar igual. Si partes de esta forma, por ejemplo, y tengo 6 subrectángulos, aquí partí el intervalo en S y en S, a mí me gustaría partir en más pedazos, voy a poner un amarillo, si parto en más pedazos acá, ¿ok? A más de los que tengo ahí, y parto otro ahí, entonces tengo más subrectángulos. Naturalmente el área de estos subrectángulos es más chica que el área anteriores. Entonces a mí me gustaría que cuando yo aumente la cantidad de puntos, ¿cierto? Lo que va a ocurrir es que el área de los subrectángulos se va a acercar a cero, va a disminuir, por supuesto, y me gustaría saber qué pasa con esta suma. Bueno, no basta con aumentar la cantidad de puntos, tenemos que controlar algo más. Eso que controlamos es la norma de la partición. También tenemos una norma de la partición. Recuerde que en una variable la norma de una partición era la mayor longitud, o sea, el subintervalo de mayor longitud. Aquí lo que podemos hacer es considerar como norma de la partición de un rectángulo, o bien el máximo de las normas. Recuerda que estamos generando esa partición con una partición del intervalo AB y 1SD. No es muy usada esta, pero es posible definir. O bien, escoger un mayor número, algo que involucre al subrectángulo, concretamente tal. Y una manera de considerar algo que involucre al subrectángulo y que involucre simultáneamente a las longitudes, ancho y largo, es la diagonal. Entonces, si escogemos la diagonal, el rectángulo, el subrectángulo que tenga la diagonal más grande, esa podemos llamarla como norma. Aquí lo relevante es que cuando la norma tienda a cero, me gustaría que la cantidad de sumando o de subrectángulos aumente. ¿Correcto? Eso es lo que nos gustaría que ocurriera. Y para muchas particiones eso ocurre. Entonces ya tenemos lo que es la suma de Riemann, y lo que queremos estudiar es funciones para las cuales esa suma converge. ¿Ok? Simplemente eso. Y entonces hablar de este límite, si existe. Bueno, que la norma converja va a ser equivalente, o me gustaría que reemplazar esa idea porque la cantidad de subrectángulos se va a infinito. Y entonces la función va a ser integrable en el sentido de Riemann en el rectángulo cuando este límite existe. Si el límite existe, el límite de sumas de Riemann, si el límite existe, la función se dice integrable Riemann, y al valor de la suma, al valor del límite le vamos a llamar integral doble. Aquí está la integral doble. Y vamos a ocupar indistintamente esta notación o bien esta notación, como en el caso de la variable real que ocupábamos esta notación. Que esta notación simplemente indicaba el límite de una suma de Riemann. Y en esta notación distinguíamos el límite inferior, el límite superior, la variable de integración, el elemento diferencial, etc., ¿no? Acá tenemos esta notación para indicar la integral de Riemann de la función en el intervalo. Bueno, también vamos a ocupar esta, y esta es sugerente por lo que vamos a hacer después. Fíjate que aquí esté de A porque estamos resaltando la parte de que cómo se genera hay un área metida ahí. Y aquí estamos recalcando la parte de que la función está evaluada en alguna variable. Aquí, fíjate que vamos a incluir las dos variables, de x y de y. En principio, esta notación no tiene ningún significado, después va a cobrar significado, cuando hablemos de algo muy parecido al teorema fundamental del cálculo, una cosa parecida. Primer resultado, si la función es continua, se porta bien, es integrable, este límite existe. Si la función no es tan continua, tiene una discontinuidad razonable, también se va a portar bien. Bueno, eso, llegado el momento podemos hacer algún comentario al respecto, pero si la función es continua, la cosa funciona bien. Ahora, al igual que en el caso de una variable, y por eso me apoyo tanto en una variable, uno podía justificarle por qué estudiaba la suma de Riemann en una variable, porque tú directamente, cuando la función era positiva, la suma de Riemann medía en área. ¿Correcto? Eso todos lo sabemos a esta altura del partido. Era la suma de las áreas de los rectángulos.
Y esa suma, sabemos nosotros, cuando n se va al infinito, cuando la suma de Riemann converge, esa suma, ese límite de sumas, ¿se acerca a dónde? Se acerca al área bajo la curva. También lo sabemos. Y nosotros podemos usar ese límite para definir el área bajo la curva. El área bajo la curva, por una función positiva, en una variable, es el valor de la integral. La integral definida está midiendo esto. Bueno, va a ocurrir algo lo mismo en el caso de la integral doble. Si la función es positiva en el intervalo, en el rectángulo, nosotros podemos pensar en la gráfica, ¿ok? Podemos pensar en la gráfica de la función. La función está definida en un intervalo, en un rectángulo, tiendo a hablar de intervalo, pero es un rectángulo ahí. Y la gráfica del conjunto de todos los puntos del espacio. Por lo tanto, podemos pensar que la gráfica es algo así. Sí. Y me quedó corrida, así que la voy a hacer un poco más grande acá, para justificar por qué le hice así. Ahí está la gráfica. Me quedó un poco más corrida. Dibujarla ahí mejor. Ahí. ¿Ya? Ese es el intervalo. O sea, ese es el rectángulo y la gráfica es el conjunto, ese manto que está ahí. Ese es la gráfica, o la gráfica es una superficie. Todos los tipos de la forma X. ¿Okay? Los puntos, sabemos nosotros que los puntos un punto en la gráfica tiene coordenadas X y F de X, y. Ese es el punto en la gráfica. Ahí está. Bueno, resulta que si tú tomas una suma de Riemann, ¿ok? Y tomas un subrectángulo, mira, no tengo los dibujos acá, había un dibujo bastante mejor. Entonces lo que tú estás formando es el volumen de algo, de una caja rectangular. Porque f de c sub k es mayor que 0. Ahí. ¿Ok? Y por lo tanto este producto, f de xk y k delta xk, o delta a sub k, esta es el volumen de la caja. Delta xk es el área de la base por la altura, así que volumen. Cada uno de estos es un volumen. Y por lo tanto la suma de Riemann es una suma de volúmenes de cajas de zapatos o paralelepípedos, para ser más exacto. ¿Ok? K igual 1 hasta n. Es una cantidad mayor o igual que 0 y es una suma de volúmenes. Si la función es integrable, por ejemplo, si es continua, esta suma de Riemann converge. Converge, sabemos, a la integral. Entonces, ¿qué mide la integral? La integral, el número, que es una cantidad mayor que 0, lo que mide es un volumen. Por analogía con lo que pasa en el caso de una variable. Bueno, pero ¿el volumen de quién? Abajo tengo el dibujo. ¿El volumen de qué sólido? Es un sólido. ¿Qué sólido es el que está midiendo? Bueno, el sólido es el que está limitado superiormente por la gráfica de la función, lo mismo que arriba en el caso de una variable, estaba limitado por la curva superiormente. Lo que uno tiene acá es que el sólido ¿ok? Lo que uno tiene es que el valor de la integral, lo que mide es el volumen de este sólido. El sólido que está limitado superiormente por el rectángulo, inferiormente por el rectángulo, perdón, superiormente por la superficie, z igual f de x, ¿sí? Y lateralmente por los planos x, z y z, lateralmente, ¿no? Eso es lo que va a ocurrir. Ese es el volumen, ese es el sólido cuyo volumen se calcula con la integral. Por una analogía como lo que ocurría en el caso de una variable, este límite de suma de Riemann se acerca a un número que mide el área de qué región, de la región que estaba limitada inferiormente por el intervalo, dice uno,
superiormente por la gráfica de la función y lateralmente por las rectas x igual a y con b. Entonces, esto se está viendo en 3 dimensiones, excepto. ¿Ok? Así que la integral doble, en el caso que la función es mayor que 0, mayor o igual, se puede interpretar y tiene un significado. Mide volumen en este caso. ¿Ya? El volumen del sólido cuando es tiende al infinito. Ahí está, ese es sólido. Cada una de las cajas aproxima, la suma de las cajas aproximan el volumen, el que está ahí. Así que la región en la que el sólido que se está describiendo, inferiormente por el rectángulo, superiormente por la gráfica y lateralmente por lo que se está indicando ahí, se puede calcular con esa integral doble. Así que podemos decir, ocuparlo como definición. Vamos a calcular el volumen de esa manera. Así que uno debería esperar que usar la integral doble para calcular volúmenes. Así como la integral en una variable para calcular área, podemos calcular volumen. Fíjate que si la función es constante, idénticamente 1, el volumen, la caja, el volumen de esa caja es, uno puede probar que el valor de la integral, aquí un 1, que no se va a notar, es el volumen de la caja. No es R, no está puesto, es el volumen de ese sólido, no es R, es el sólido que se forma, el volumen de este sólido es esta caja que tiene base el rectángulo y que tiene altura 1 y altura 1. El volumen de ese sólido es el área de la base por la altura, que es el área de R por 1. ¿Ok? Así que el volumen, esa integral vale 1. Bueno, entonces tenemos la integral doble en una región que tiene un significado geométrico cuando la función es mayor o igual que 0 en esa región. Entonces la pregunta es ¿cómo calcular el objeto? La pregunta es ¿cómo calcular el objeto? ¿Cómo calculamos la integral? ¿Cómo calculamos este objeto? F de xy de x de y sobre la región, que el rectángulo cuando conocemos la función y conocemos el rectángulo. ¿Cómo calculamos? ¿Será que tenemos que usar una suma de Riemann y hay resultados que te indican que no es necesario? Entonces vamos a indicar de qué manera vamos a hacer el cálculo. Y la manera de calcular es definiendo algo previo. Mira, nosotros vamos a definir estos objetos. Mira, fíjate, aquí es como una integración parcial, la misma idea de la derivación, pero en el sentido de la integración parcial. Fíjate, si tengo una función en dos variables, yo puedo fijar una variable e integrar respecto de la otra. Es como una integración parcial, ¿ok? El mismo ejercicio mental. ¿Sí? Si el x está fijo entre a y b, yo puedo integrar respecto a la variable y. Y ahí lo tengo que indicar. Entre c y d. Y también lo puedo hacer al revés. Puedo fijar y en el intervalo cd y puedo integrar respecto a x. Esas integrales se llaman, no reciben nombre, pero son como integrales parciales. Voy a plantear un ejemplo acá que no es tan difícil. Entonces, mira, por ejemplo, si la función es f de xy igual x por ejemplo, para que sea interesante, por y elevado a un tercio. Entonces, en el intervalo 0, 1, cruz 1, 2, por ejemplo ahí, 0, 1, cruz 1, 2, en ese intervalo que está ahí. Entonces, uno podría pensar en esta integral. ¿Qué sentido tiene esta integral? xy de x. ¿Qué significa integral de x? Bueno, significa lo que uno espera que ocurra, que vas a integrar respecto a x.
Bueno, pero la función tiene dos variables. ¿Qué hago con la otra variable? Bueno, la otra variable toma automáticamente el papel de constante, lo mismo que en la derivación. Estoy colocando x aquí. ¿Ok? Entonces, cuando yo integro, la variable y se considera como constante. Entonces, aquí estoy integrando x. El y es una constante. Sería x elevado a 2 tercios y elevado a 1 tercio evaluado entre 0 y 1. Hay que tener claro respecto de qué variable estás evaluando. Tienes que evaluar respecto a la variable correspondiente. Por eso es que aquí es bien importante indicar respecto a quién. El mismo jueguito de la derivada, ¿de acuerdo? Solamente, y al escoger una variable, la otra pasa a ser considerada constante en todo contexto. Entonces aquí vamos a evaluar en x. Por lo tanto, que aquí quedaría y elevado a 1 tercio, factor de, estoy evaluando en x. Aquí quedaría entonces 1 tercio menos 0. Y el resultado entonces es y elevado a 1 tercio 3. Ese es el valor de la integral. Fíjate que el resultado depende de la otra variable, lo cual es esperable, ¿no? Porque la otra variable en el proceso de integración es considerada como constante. Por lo tanto, la vamos a seguir arrastrando. El resultado depende de la variable y. Si lo hiciera al revés, lo tengo que indicar al revés. Al revés sería así, ¿no? Fíjate que la variable y se mueve entre 1 y 2, así que voy a integrar f de xy de y, que sería integrar entre 1 y 2 de x. Señor, cuénteme. Profe, ¿no era x cuadrado sobre 2? No, no es era, ese es. El error es mío. Gracias por la corrección. No sé, me confundí No, no, también. no, por favor, gracias. No, si usted tiene razón. Si hay un error numérico de cálculo, me corrigen inmediatamente. Es cierto, sí, error mío. X cuadrado medios. Día viernes, día viernes. Estamos un poco cansados. Ya, y cuadrado medios. Bien, entonces acá hagámoslo al revés, por muy elemental que le pueda parecer a alguien, pero ya tenemos la experiencia de las derivadas parciales y aquí el juego es el mismo. Voy a integrar de y ahora. Por lo tanto, x es una constante. Entonces es como integrar de y. Aquí sería y elevado a 4 3 cuartos, ¿no? 3 cuartos por y elevado a 4 tercios. Esa es la primitiva. Y voy a evaluar entre 1 y 2. ¿Ok? Está multiplicando ahí. Entonces quedaría x factor de hecho, x por 3 cuartos. Después voy a escribir más ordenado ahí. Y evaluamos en y. Queda claro en dónde hay que evaluar porque estás integrando en esa variable. Y estás usando el teorema fundamental del cálculo para evaluar. Entonces aquí quedaría 2 elevado a 4 tercios. Bueno, lo podemos arreglar después. Menos 1. Entonces el resultado sería 2 por 2 elevado a 2. Bueno, acá lo número que queda. Esto quedaría 3 cuartos de 2 por raíz cúbica de 2. Cosmético nomás, no aporta mucho, como lo escribo así o como en otro caso, por x. ¿Qué es lo relevante acá? Que el resultado de esta integral va a depender de la variable que no ocupaste, que fue considerada constante, esperable también porque durante el proceso de integración esta variable se consideró una constante, así que se arrastró durante todo el cálculo. ¿Ok? Ya, entonces estas son las integrales parciales. Tan simple. Entonces, lo que uno observa es que cuando tú integras respecto a una variable te queda una fórmula respecto de la otra y la puedo volver a integrar. O sea, puedo volver a integrar lo que ya integré. ¿Sí? Entonces, podemos volver a integrar lo que ya obtuvimos antes. Alguien podría pensar, bueno, pero ¿para qué quiero hacer eso? Bueno, por lo que viene a continuación. Entonces, por eso pongo f de x. F de x es, cuando tú integras respecto a y, el resultado es una fórmula que depende de x. Y cuando tú integras respecto a x, el resultado es una fórmula que depende de y. Estás integrando en el respectivo intervalo, donde se mueve la respectiva variable. Y ahora lo que podemos hacer ahora es integrar esta respecto a la única variable que tiene, que es x, ¿no? E integrar esta
respecto de la única variable que tiene. Bueno, esas integrales, esa doble integración, se llama integral iterada. Entonces, este objeto es la integral iterada. Y aquí cobra relevancia, porque aquí hay un paréntesis que uno se está saltando premeditadamente en el orden de integración. Fíjate cómo van los de y de x. Aquí va de y de x. Y se lee desde dentro hacia afuera. Entonces aquí, generalmente a veces los textos ponen un paréntesis, yo no lo voy a colocar porque la idea es que acostumbrarse. Esta notación en realidad lo que significa es que tú vas a calcular la integral parcial respecto a la variable y. Este resultado es una fórmula que depende de x y ahora la vas a integrar respecto a x. Si pongo los paréntesis, ya queda más o menos claro lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, tú vas leyendo desde dentro hacia afuera, integro de y a de x. Y acá, al revés. Puedo hacerlo al revés. Es importante que ustedes conecten esta idea con las derivadas mixtas. Cuando tienen la derivada de segundo orden, yo puedo hacer la derivada respecto a x y después respecto a y, y lo puedo hacer al revés. Bueno, acá puedo hacer lo mismo, ¿no? Fijarse el orden de integración. Este paréntesis, que uno no lo anota, pero es tácito, o digámoslo, está implícito, indica lo que se está señalando ahí. Entonces tengo esta integral y tengo esta integral. El resultado final es un número. Esto es un número. ¿Sí? Porque lo que está dentro del paréntesis corchete es una fórmula de y, de x, y la voy a integrar entre a y b y el resultado es un número. Lo mismo acá. ¿Cuál es el resultado notable acá? Bueno, aquí pasa lo mismo que pasaba con las derivadas cruzadas. Cuando la función era de clase C2, daba lo mismo el orden en la cual calculaba las derivadas. Bueno, acá va a pasar lo mismo. Este gran resultado se llama el teorema de Fubini. El teorema de Fubini dice que si tienes una función continua en un rectángulo, da lo mismo el orden en el cual integres, ya sea de y primero y después de x, o de x y después de y, el número que vas a obtener va a ser el mismo. Pero el teorema dice mucho más. Primero dice esto. Estas dos integrales van a ser iguales, pero dice algo asombroso también. Dice, ese número común es la integral doble. Entonces es un gran resultado. Lo que nos dice es que si yo quiero calcular la integral doble de una función continua en un rectángulo, después vamos a generalizarlo, puedo hacer este cálculo en ese orden o bien en ese orden. Da lo mismo en cuál orden, el número que vas a obtener va a ser el valor de la integral. Es un gran resultado. Y entonces, con esta información ya podemos calcular la integral doble en cualquier rectángulo, cuando la función es buena. ¿Sí? Se puede generalizar esta idea, pero casi todas las funciones con las que vamos a trabajar van a ser continuas, la mayoría. Así que vamos a poder usar este resultado. Esta es la primera forma, porque la segunda forma es, bueno, ¿y qué pasa si yo quiero integrar en algo que no sea un rectángulo? Entonces tenemos que hablar qué sentido tiene integrar la integral doble en algo que no sea un rectángulo. Por ejemplo, en una circunferencia o en un triángulo, hay que darle un poco de sentido. Pero primero, entonces, veamos cómo operamos acá. Bueno, el resultado dice simplemente eso. Veamos cómo actúa el teorema de Fubini. Dice, para la función continua, esa que está ahí, en ese intervalo, por el teorema de Fubini tenemos lo siguiente. La integral doble se calcula de esta manera. Fíjate que acá elegimos el orden de x de y. Insisto que acá se lee de izquierda a derecha, es decir, vamos a integrar respecto a x, y aquí uno podría colocar este paréntesis mental ahí. Vamos a evaluar entre 0 y 2, el resultado depende de y, y vas a integrar respecto a y. Entonces, si uno hace el cálculo,
Aparece acá. Fíjate que el cálculo uno lo acostumbra a hacer dentro de la integral. Nosotros podemos hacerlo. Hago este tipo de comentarios que pueden resultar un poco. Uno lo que va a hacer es, uno puede calcularlo aparte, ¿cierto? Dice, voy a calcular esto, 6x cuadrado y dx. Bueno, y esto es igual a 100x menos 2x cubo por y en la constante, y después evaluar entre 0 y 2, ¿ya? Y si evaluamos esto entre 0 y 2, recuerde que aquí no hay que perderse, tiene que evaluar la constante, la variable que estaba integrando, en este caso era x, y nos daba 200 menos, estamos hablando en 2, 16 y al evaluar en 0 nos queda 0. ¿Sí? Y después tomar la integral de este factor. Bueno, se acostumbra, y así lo va a encontrar en todos los libros, a hacer todos estos cálculos arrastrando la otra integral. ¿Ok? Entonces uno va a copiar la integral entre menos 1, la integral externa entre menos 1 y 1, y puede colocar un paréntesis el que al gusto para señalar que dentro del paréntesis vas a hacer todo este cálculo. ¿Okay? ¿Qué es lo que se está haciendo acá? En el paréntesis corchete se pone el valor, la integración respecto a x, evaluado entre 0 y 2, se hace ese cálculo y se arrastra la otra integral de y ahora se calcula respecto a y. 200i menos 8 y cuadrado, entre menos 1 y 1 es 400. Así que el valor de la integral es 400. Hemos elegido este orden de integración. Esta parte la estoy haciendo con detalle porque todo el resto de hecho, toda la materia de integración es calcular integrales dobles en alguna otra manera y usar este teorema. Entonces, de x de y, elegimos ese orden. Pero el resultado dice, como la función es continua, también puedo escoger el orden contrario. ¿Qué pasa si usamos el orden contrario? Veamos. Si uso este orden, de y de x. ¿Qué es lo que hacemos si usamos el orden de y de x? Entonces, uno dice, bueno, ahora voy a integrar respecto a y. Aquí está la integración parcial respecto a y. Y cuadrado medios cancela ahí. Fíjate, y se va a evaluar en respecto a la variable y entre menos 1 y 1. La evaluación nos queda una fórmula que depende de la variable que usamos, x. Ahí está. Y lo que nos queda entonces es ahora integrar. Fíjate que acá, en general, fíjate que aquí se rompe un poco la regla que habíamos indicado. En general, cuando nosotros evaluamos, nos debería quedar una fórmula que depende de la variable x, puede ser una constante también. En este caso, esta fórmula es constante, es 200. ¿Sí? Desapareció aquí. Es una fórmula que depende de la variable x, o sea, es constante. Entonces, y la integral es 400. En consecuencia, el valor es 400. Lo que hicimos es mostrar que con ambos límites, órdenes de integración llegamos a lo mismo, lo cual corrobora una vez más el resultado. Tiene que ser así. Ese resultado. Ese valor común es el valor de la integral. ¿Ok? Ese es el valor de la integral. Un comentario acá. Esta función es una función mayor y positiva en ese intervalo. En ese rectángulo la función es mayor o igual que 0. Si uno hace la gráfica o hace algunos cálculos, comprueba que es positiva. Por lo tanto, este número, que es positivo, mide algo, en este caso particular. Lo que mide es el área de la región, es el volumen de la región. El sólido que está limitado inferiormente por el rectángulo y superiormente por ese pedazo de superficie. Este es como toldo, ¿no? Este que está ahí. Z igual, bueno, ahí está la superficie. 6 menos x cuadrado y cuadrado. Entonces, ¿qué sólido es? Está limitado lateralmente por eso. Ahí está, lateralmente. ¿Okay? Es una caja. La otra pared está allá y la que está ahí. Ese sólido tiene volumen 400. ¿Okay?
Vale, 400. Ok. Bueno, lo mismo acá con esta función. La función f de xy, ese paraboloide, f de xy es positiva. De hecho, esta función es positiva para todo, en todo par ordenado, suma de cuadrados. Por lo tanto, si nosotros lo restringimos a un rectángulo, trabajamos solo en un rectángulo, la función va a seguir siendo positiva. Entonces, la integral doble que sabemos que existe porque esta función es continua, nos mide volumen también. El volumen del sólido que se está describiendo ahí. Acotado inferiormente por el rectángulo y superiormente por ese pedazo de esa plancha que está ahí de paraboloide. Ese es un paraboloide. ¿Eh? Vamos a tener que en algún momento dar un poco más de detalle respecto a esta figura. Esa figura que está ahí, a lo mejor alguno ya la domina, ese es un paraboloide. Nosotros dimos, cuando empezamos a hablar de plano tangente, dimos algunas ecuaciones. Esta es una cuádrica. Esta es una cuádrica que no tiene centro, tiene vértice. De hecho, esta figura que está ahí es algo como eso. ¿Sí? Es un paraboloide. ¿Ok? Esto se extiende. Allá. Este punto tiene coordenadas 0, 0, 10. Todos estos números son mayores o iguales que 10. Por lo tanto, la parábola en 10 se alcanza, en este punto, se alcanza la menor imagen. De acuerdo con lo que hemos aprendido, ese es un mínimo global, ¿correcto? Se alcanza la menor imagen en todo el dominio. Mínimo global es ese. Bueno, entonces está limitada por una parte de esa figura que está ahí. Ya, lo que hay que entonces practicar en esta parte es la integración parcial. Vamos a calcular la integral. Calculamos la integral de esa función en ese rectángulo. X se mueve entre 0 y 2, y se mueve entre 0 y 1. Nosotros podemos coger cualquier orden de integración. ¿Ok? Podemos escoger cualquier orden de integración. Veamos acá. Si escogemos el orden de y a de x, aquí hay que saber mirar solamente el x es una constante. ¿Sí? Entonces estamos integrando respecto a la variable y. Fíjate que la derivada de elevado a xy cuadrado es 2xy. O sea, x es una constante. Fíjate que la derivada respecto a y, x es una constante. Entonces ahí la integral de esta parte es por sustitución simple, directa. ¿No? Y la integral es 1/2 de elevado a x y cuadrado. Cuando nosotros integramos parcialmente, ¿cómo comprobamos que integras parcialmente? Tienes que derivar parcialmente. ¿Okay? Lo que estoy diciendo es que estoy calculando esta integral. Esa. Donde esta es una constante. Constante. Por lo tanto, lo que uno esperaría es esto, ¿no? Esa función tiene por derivada esa, pero derivada ¿cómo? Derivada respecto a y. Si estoy integrando respecto a y, estoy buscando una función cuya derivada respecto a y sea justo esa. Entonces esta, ¿no? Eso es lo que estamos poniendo acá. Estamos integrando. Bueno, está la integral ahí, y evaluado entre 0 y 1. Evaluamos entre 0 y 1. Y entonces nos da una fórmula que tiene que ver con x, que es la que se está indicando acá. Y elevado a x menos 1 de x. Y ahora hay que integrar de x esto. O sea, tenemos que integrar esto. Ahora es una integral entre 0 y 2. ¿Y cómo se calcula esa integral? Por partes. En alguna parte hay que integrar x elevado a x. Se calcula por partes, ahí está la integración. No hay mucho comentario al respecto. Calcule la integral y evalúe entre 0 y 2 si llegamos a eso. ¿Ya? El valor de esa integral doble entonces es ese número.
que está ahí. ¿Ok? Veamos este ejemplo. Aquí lo que hay que acostumbrar es la vista solamente al integral. Mira, este ejemplo lo saqué del pita y aquí hay un error de tipeo. Mira, dice, vamos a integrar la función en el rectángulo. ¿Sí? Pero aquí pone entre 0 y 1. Así que yo colocaría entre 0 y 1, ¿no? Vamos a integrar entre 0 y 1. Entre 0 y 1. Entonces, por ejemplo, vamos a escoger qué orden de integración. Fíjate que aquí está diciendo el lado izquierdo. Fíjate que en el lado izquierdo pone de x a de y, por eso que la notación original, que es esta, también es válida, esta, quiero ser más, esa, porque puse R acá, sobre esa región. Aquí al colocar de x de y no tiene ningún significado. Cuando tú escribes los límites de integración, ya tienen significado, como integrar en el orden. Acá entonces colocamos R, voy a integrar sobre R. ¿Sobre qué región? Sobre esta región. Ahí, ¿no? Sobre la región Q, sobre el rectángulo Q de esa. Aquí denota solamente que vas a calcular una integral doble. Ahora, al colocar los límites, ya tiene sentido en el orden que vas a escoger, y se va a escoger de y de x. Bueno, esta función que es súper continua en ese intervalo, así que vamos a coger el orden de y de x. Vamos a integrar respecto a y. Y, o sea, técnicamente, a ver, puede que a lo mejor yo asuma que ustedes no lo entienden, pero a lo mejor lo entienden súper bien, y entonces lo que tiene acá es técnicamente una constante, ¿no? ¿De acuerdo? Todo esto es una constante, pues. Está calculando esta integral. Eso es lo que estoy calculando ahí, ¿no? Entre 0 y 1. ¿Cómo calcular la integral? La derivada del denominador es 2 veces sí. Estás derivando respecto a la única variable que hay, pues si todo lo demás es constante. Estoy derivando respecto a ahí. La derivada de estos dos sí. Por lo tanto, esta integral debería ser un medio del logaritmo, ¿no? Porque queda así nomás, pues, si el cálculo de la integral. Si la derivada de esto es un medio de 1 partido por c más i cuadrado por la derivada respecto a i, pues si 2 sí, listo, ¿no? Y queda justo eso. Pero ¿quién es este c? Todo esto. Pues. Por eso que llego a eso, ¿sí? Esta x era constante, sale fuera de la integral. Es cosa de acostumbrarse ¿no? Acá, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta es constante, queda fuera de la integral, ahí. Y el resultado es la constante medio por el logaritmo de eso. Y se está evaluando entre 0 y 1. Evaluamos entre 0 y 1. Digamos ahí. Ya, y ahora entonces vamos a calcular esta integral respecto a x. Ya ahora hay que calcular un poco más porque eh, se integra por parte acá, en alguna parte se integra por parte y se llega a ese resultado, entre 0 y 1. Y aquí es cálculo integral nomás. ¿Mm? Integramos entre 0 y 1 acá y llegamos a este resultado. Ahí. ¿Ok? Entonces tú calculas respecto de una variable y respecto de otra. Tú estás eligiendo ahí el límite de integración. Cuando tienes la posibilidad, cuando cuando el integrando es un rectángulo y la función es continua, tú puedes escoger el límite que más te acomode, ¿ya? El que te sea más fácil de integrar. Bueno, entonces respecto al cálculo de una integral en un rectángulo es eso, y solo eso. La función es continua, tú escoges ahí los límites de integración. Entonces, bueno, ¿qué pasa si no es un rectángulo? La pregunta es válida. Y a uno le gustaría poder integrar en regiones que no son rectangulares. En una región de cualquier tipo, donde la función sepa que es continua, me gustaría poder calcular la integral. ¿Qué sentido tiene calcular la integral doble cuando la región no es un cuadrado o un rectángulo? Ya, y hay varias maneras de darle sentido. En el texto, bueno, el texto que es el texto de ahí, el Thomas, por ejemplo,
empiezan a trabajar con rectángulos, tienden como un proceso de límite. Yo voy a hacer un poco, voy a poner un poco más de cosas porque la idea es esencialmente la misma. No me quiero detener mucho en esta parte teórica, quizás si hay tiempo lo podemos hacer un poco más adelante, pero lo que sí, vamos a hacer una trampa y vamos a decir, mira, si tengo una región en el plano que es acotada, la única condición que voy a poner en principio, aunque hay una condición bastante más profunda, si tengo una región acotada en el plano, ahí, significa que la puedo meter dentro de un cuadrado. Eso significa que sea acotada. Entonces, escoja un rectángulo que contenga la región. Va a poder encontrar un rectángulo porque la región es acotada. Escoja un rectángulo. Voy a colocar acá, si está la región. Ahí. Tome un rectángulo que la contenga. Ahí hay un rectángulo. No importa el tamaño del rectángulo. Puede ser eso, puede ser uno más grande, pero la idea es que contenga propiamente a la región. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, la función está definida ahí. La función está definida solamente en la región. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a extender la función para abarcarla al rectángulo. ¿Cómo la vamos a extender? Que valga 0 fuera del rectángulo. Definamos la función de la siguiente manera. Vamos a definir la función f de R estrella. R estrella es un rectángulo que contiene la región. Y definimos la función de la siguiente manera. Cuando el punto está en la región, que la imagen sea la imagen de la función dada, y si el punto está en el rectángulo, pero no en la región, o sea, está fuera del rectángulo, fuera de la región, pero dentro del rectángulo, por supuesto, que valga 0. Entonces tú la estás extendiendo la función. Entonces la estás extendiendo para trabajarla en todo el rectángulo. Tiene una función definida en todo el rectángulo. Entonces uno dice, tengo una función f estrella ahora, y está definida en un rectángulo. Entonces, dice uno, si esta función nueva es integrable en ese rectángulo, entonces vamos a decir que la función original que trabaja solo en la región va a ser integrable. Y a la integral le vamos a dar el número, el valor de la integral va a ser el valor de la integral de la función extendida. Fíjate que el lado derecho tiene sentido porque está definida en un rectángulo. Entonces, de esa manera vamos a calcular integrales en regiones que no son rectángulos, regiones acotadas. Si la región la puedo meter dentro de un rectángulo. ¿Cómo eso? La primera observación es que uno dice, bueno, pero yo puedo tomar otro rectángulo, de hecho más grande. Y entonces tendría en esa función más grande esta otra, que lo que hace es que vale 0 fuera de R, vale 0 ahí. Y entonces tendría esta integral de esa función. Bueno, resulta que uno puede probar que esta integral vale lo mismo que la otra, en el rectángulo más chico. Por lo tanto, no es importante el rectángulo que estás considerando. Entonces hay un número común ahí. Lo único que importa es que la región la pueda meter dentro de un rectángulo y que la nueva función que nosotros hemos construido sea integrable. Si esto es así, el problema está resuelto. Definimos la integral de esa manera. Es una manera no rigurosa de definir la integral, pero válida, ¿ya? Entonces, para una función que no está definida en un intervalo, en un rectángulo, vamos a definir la integral de esa manera. Ok, entonces esto es una cosa teórica, bonita, pero ¿qué pasa si quiero calcular explícitamente la integral cuando conozco la f y conozco la región? ¿Cómo hago el cálculo entonces? Y ahí entonces vamos a hacer una trampa. Nos vamos a apoyar en este resultado, que es el teorema de Fubini. ¿Ok? Y entonces vamos a enunciar el siguiente resultado para que nos va a permitir calcular en cualquier región. El resultado es el siguiente, pero antes de comentarlo vamos a decir algo. Primera observación, si la función es continua en R,
Recuerda que estás trabajando en una región arbitraria ahora. Ahí. Y la frontera de la región es buena. La frontera puede ser una curva continua, buena. Esta es la frontera. No la voy a llamar así, porque, para que no se confunda. Está la frontera o el borde. Frontera. Entonces la función va a ser integrada. Sin entrar en especificar absolutamente nada. Si la función es buena, es continua y la frontera es buena, por ejemplo, la gráfica de alguna función, entonces la función la puedo integrar. Bien, entonces, teóricamente funciona, pero ¿cómo lo hacemos en la práctica? En la práctica vamos a considerar regiones del siguiente tipo. Se dicen de este tipo, pero en realidad regiones cuya frontera está dada por gráfica de funciones. En el caso que las regiones, y nos vamos a quedar con este tipo de regiones para hacer cálculos, porque contienen casi la mayoría. Vale también el teorema de Fubini. Entonces, mira, si la región es como las regiones a las cuales les calculábamos área en el cálculo 2, por ejemplo, si la región R es una cosa así, es decir, una región que está limitada por curvas, por gráfica de funciones, y igual f de x. A esta le llaman de tipo 1, pero ¿qué es tipo 1? Y igual g de x. ¿Ok? Suponte que quiero integrar sobre algo así, que incluye a muchos. Suponte que mi región R es Z. O bien, en términos de I, una cosa así. Por ejemplo, suponte que la región es así. CD. Entonces lo que estoy diciendo es que la región, esta gráfica es de X G de I y esta gráfica es de X H de I. Para este tipo de regiones nosotros podemos calcular el área. Eso lo aprendimos en el curso anterior con la integral. Pero voy a ocupar, ¿qué pasa si ahora quiero integrar sobre estas regiones? Voy a colocar H de I. Recuerda que mi región R está en el plano, es un subconjunto cualquiera, si pongo H de I. ¿Ya? Voy a colocar ahí. Esta es la región R. A uno le dicen de tipo 2. No sé qué significa. ¿Qué? ¿Entiendes por tipo? Ya, esa es la región R. La región está limitada inferiormente por la gráfica, fórmula de X, superiormente por la gráfica y lateralmente por X igual A igual B, o puede ser cerrada también ahí, o bien así. Entonces, ¿qué dice el teorema? ¿Qué dice el siguiente resultado del teorema de Fubini? El teorema de Fubini dice que si tengo una región como esta, por ejemplo ahí, AB, si tomo un rectángulo que lo contiene, ahí, ¿ok? Ese es el rectángulo que contiene a la región R. Entonces yo sé que la integral sobre la región, si la función es continua, esa función es la integral sobre la región de f de xy de y, es igual a la integral doble sobre la región rectangular de esta extensión, que llama f estrella. Ya, la única gracia que tiene la función f estrella, que marca 0 fuera. Aquí es 0. 0 ahí. Pero esta función está definida en ese intervalo. Suponte que ese intervalo tiene extremos alfa, beta, gamma, delta, ¿ya? Gamma, delta. Entonces, la integral, de acuerdo con el teorema de Fubini, es, por ejemplo, esta. La integral entre alfa y beta, de la integral entre gamma y delta, de f estrella, en ese orden de integración, de y de x, por ejemplo. ¿Ya? De y de x. Pero resulta que esta función marca 0 fuera. Fíjate la integral entre gamma y delta. Estás integrando respecto a la variable y.
Entonces estoy integrando respecto a y, y x es una constante. ¿Cómo es la función f estrella para x? Cuando x es una constante, fíjate, el x está fijo en ese intervalo. Si x está fijo en ese intervalo, tú estás integrando a lo largo de esta línea. Aquí está f de x y aquí está g de x. Y aquí está el intervalo gamma. Aquí está gamma, aquí está delta, ¿no? Gamma, delta. Gamma y delta. Entonces esta integral, uno dice, para x fijo, lo que uno simplemente se da cuenta de este detalle. Para x fijo, esta integral es igual a esta integral. De y de y. ¿Por qué razón? Por el dibujo. Porque cuando el x se mueve entre a y b, esta región que está acá, esta línea, nosotros estamos integrando para ese x. La función f estrella de x, y va a valer 0 en esta parte. Y va a valer 0 en esta parte. Esa función va a ser f de x cuando el y esté en este intervalo. El x está fijo, fijo. Aquí porque la función es 0 ahí, la función f estrella. Por eso que la integral nos queda así. Para cada x fijo. ¿Ok? Entonces, si uno repite el juego con la integral externa, a lo que va a llegar es que se obtiene el siguiente resultado. Aquí está puesto ahí. Bueno, de hecho, vamos a retomar justo desde acá. Pero te estoy dando la idea genérica. La región en la que se indica ahí de tipo 1, es decir, es como la que se está señalando acá arriba, como esta, limitada inferiormente por una curva, por dos curvas y superiormente por una, cuando aquí se mueve entre A y B. Entonces la integral doble se puede calcular de esta manera. Ahí. Ahí. La integral entre A y B de G1, G2. F de XY de Y de X. Llegamos a esta fórmula porque aplicamos el teorema de Fubini. Entonces nos queda una cosa de este sí. Nos queda así. Lo que estamos diciendo es que, cuando termino, tú vas a calcular una integral parcial en Y, y a diferencia del caso anterior, tú vas a evaluar en estas funciones. En ese orden. Lo que vas a obtener es una fórmula de X que vas a integrar en el intervalo AB. Eso es lo que estamos diciendo ahí. De esa manera vamos a calcular. Y esta fórmula se obtiene como consecuencia del teorema de Fubini anterior. Pues se llama la forma más fuerte. En el caso que la figura fuera así, lo que obtenemos, si la figura es de este tipo, es una situación parecida pero en la variable y ahora. ¿Cierto? Es entre C y D de la curva, de esta curva evaluada y después como límite inferior y de esta como límite superior.
Eso es lo que va a ocurrir, porque lo que estás haciendo es, cuando tú estás tomando un rectángulo más grande y estás definiendo fuera, es aplicar el teorema de Fubini anterior a esa función, pero fuera de ciertas partes es cero, entonces lo que te queda son estos límites de integración. Entonces lo que tú estás haciendo es integrando, cuando el x se mueve entre a y b, para ese x fijo, la variable y se mueve en este intervalo, que es g de x, f de x. Entre esos dos puntos se mueve la variable y. El y se mueve ahí. Integras entonces en ese intervalo, que es el que está puesto. ¿Bien? Bueno, con eso entonces uno logra calcular para una cantidad importante de regiones. De hecho, casi la totalidad de las regiones con las que uno trabaja son de esta forma, o de esta forma, o una combinación de esas. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer entonces es escarbarle bien el cuento a esto y empezar a darnos cuenta cómo opera. Bien, jóvenes, me pasé unos minutos, me disculpo por eso. ¿Tienen alguna consulta? ¿Tienen alguna consulta aquí?